En la oración encuentro calma. En la oración encuentro paz. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo mora y gobierne en nuestros corazones. Amén. Le doy muchas gracias a nuestro Dios por concederme en este día esta bendición tan grande de poder compartir con ustedes una enseñanza de la bendita palabra de nuestro Dios, que está basada en el libro de la Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 7, y dice así: para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vosotros, maridos, semejantemente habitad con ellas según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. El título de esta enseñanza es Estorbos en la oración. Creo que todos nosotros, y más en estos días tan difíciles que estamos viviendo, tenemos mucha necesidad que nuestro Dios escuche nuestras oraciones en favor nuestro, en favor de nuestra familia, de la iglesia y aún también de personas que no son creyentes en Cristo, las cuales acuden a nosotros sabiendo que nosotros somos cristianos. Y es que es una realidad lo que dice la bendita palabra de nuestro Dios en el libro de Santiago, en el capítulo 5 y versículo 16, que la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. En otras versiones dice, tiene mucho poder la oración del justo. Y es que en muchas ocasiones creo que cada uno de nosotros somos testigos que Dios ha escuchado la oración que han hecho en favor nuestro o de otras personas, hombres y mujeres de Dios que se esfuerzan por vivir una vida justa. Sin embargo, quizás algunos de nosotros hemos orado a nuestro Dios en favor nuestro o de otras personas y no hemos recibido respuesta de parte de nuestro Dios. Y nos preguntamos, ¿por qué Dios no escucha mi oración? ¿Por qué no recibo respuesta a mi petición? Y las causas son varias. Una, quizás porque no es el tiempo de Dios para que dé respuesta a nuestra petición. Otra, porque Dios en su soberanía no es su voluntad concedernos nuestra petición, porque Él tiene algo mejor para nosotros. Otras, hermanos, porque también la voluntad de Dios es tenernos así, porque Dios está tratando con nosotros para recibir algo mejor para nosotros. Tal es, hermanos, el caso que nos menciona la bendita palabra de nuestro Dios. En la segunda de Corintios, en el capítulo 12, donde el apóstol San Pablo tiene un aguijón en su carne y dice que había orado 3 veces a nuestro Dios para que quitara ese aguijón en su carne. Pero la respuesta de nuestro Dios fue esta: bástate mi gracia, porque en tus flaquezas mi potencia se perfecciona. Otra causa puede ser, hermanos, lo que dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, en el capítulo 10, que hay potestades malignas que se interponen para que un cristiano, un hijo de Dios, reciba la respuesta a su petición.
La palabra de Dios dice en el libro de Daniel, en el capítulo 10, que una potestad maligna se interpuso al ángel que llevaba la respuesta a la oración de Daniel, y se interpuso por 21 días esa potestad maligna. Entonces, como vemos, hay varias causas quizás por las cuales no recibimos respuesta a nuestra petición, pero creo que la mayor causa de que no recibimos respuesta a nuestras peticiones es porque hay estorbos en nuestra vida, por las cuales no recibimos respuesta a nuestras oraciones. Y es lo que vamos a ver en esta enseñanza. ¿Cuáles son esos estorbos que impiden que nuestra oración llegue ante la presencia bendita de nuestro Dios? En el texto que hemos leído al principio de esta enseñanza, la palabra bendita de nuestro Dios nos dice: vosotros maridos, semejantemente habitad con la esposa según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Entonces, un estorbo para nuestra oración es cuando el esposo no es comprensivo con su esposa, cuando no la trata bien, cuando, hermanos, comete injusticias contra la esposa. Esto estorba para que Dios escuche nuestra oración. La palabra bendita de Dios nos dice en el libro de Efesios, en el capítulo 5, que el esposo debe amar a su esposa como a sí mismo. Debe tratarla bien, pero también la palabra de Dios nos dice que la esposa debe respetar a su esposo, que la esposa debe estar sujeta a su esposo. Cuando en el matrimonio, hermanos, hay pleitos, hay contiendas, hay malos tratos, hay injusticias, entonces esto estorba para que nuestra oración llegue ante la presencia bendita de nuestro Dios. Entonces es necesario que tanto el esposo como la esposa quiten esos estorbos, que el esposo trate bien a su esposa, que la ame, y que la esposa respete a su marido, que se sujete a su esposo, para que sus oraciones no sean impedidas y lleguen ante la presencia bendita de nuestro Dios. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, versículo 19, dice que si dos en la tierra se ponen de acuerdo, están en acuerdo, en unidad, de toda cosa que ellos pidieren, Dios se los va a conceder. Por tanto, hermanos, el matrimonio debemos llevarlo conforme nos manda la bendita palabra de nuestro Dios, que el esposo ame y trate bien a su esposa, y que la esposa respete a su marido y se sujete a él, porque este es el orden de Dios que ha puesto en el matrimonio. Alabado sea nuestro Dios. Otro de los estorbos para que nuestras oraciones lleguen ante la presencia bendita de nuestro Dios es la desobediencia a Dios. En el libro de Deuteronomios, en el capítulo 1 y versículo 45, la palabra de Dios dice así: y Jehová me dijo, diles, no subáis, ni peleéis, pues no estoy con vosotros, porque no seáis heridos delante de vuestros enemigos. En el versículo 42 de este capítulo de Deuteronomios 1, dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel desobedeció a la orden que Dios les dio por medio de su siervo Moisés. En este pasaje de las Sagradas Escrituras, el siervo de Dios Moisés está hablando al pueblo de Israel la historia cuando el pueblo de Israel peregrinó por el desierto.
Dice la palabra de Dios que ellos llegaron a Cades Barnea. Y ahí, hermanos, a punto de entrar a la tierra prometida, el siervo de Dios Moisés envió 12 espías para que inspeccionaran la tierra prometida. Durante 40 días inspeccionaron la tierra prometida, y cuando ellos regresaron, 10 de ellos vituperaron la tierra prometida e hicieron decaer el ánimo del pueblo de Israel. Solamente Josué y Caleb, ellos creyeron en el Dios Todopoderoso, y ellos dijeron que Dios les iba a dar la tierra prometida, que era una tierra que fluye leche y miel. Pero los 10 príncipes pudieron más que las palabras de Josué y Caleb, e hicieron decaer el ánimo del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, hermanos, murmuró contra Dios. Y por esta causa la ira de Dios se encendió contra el pueblo de Israel. Y les dijo que ninguno de los que habían salido de la tierra de Egipto de 20 años hacia arriba entrarían a la tierra prometida, y que solamente los de 20 años hacia abajo eran los que heredarían la tierra prometida. Y que por causa de su rebelión, por causa de su incredulidad, iban a peregrinar por el desierto 40 años. Cuando el pueblo de Israel, hermanos, oyó esta palabra, entonces le dijeron a Moisés: hemos pecado contra Dios y vamos a subir y pelear contra aquellos habitantes de la tierra prometida. Pero Moisés le dijo: no suban, porque por causa de su rebeldía, por causa de su incredulidad, Dios no está con ustedes. Pero ellos neciaron y subieron a pelear contra los amorreos y fueron derrotados. Cuando ellos regresaron, hermanos, derrotados, dice la palabra bendita de Dios, que lloraron delante de Jehová. Pero Dios no escuchó su voz, ni prestó oído, porque ellos fueron desobedientes a la palabra que Dios les dio a través de su siervo Moisés. En estos días, hermanos, también, ¿verdad? Dios nos ha hablado por medio de sus siervos. Y siempre Dios habla a través de sus siervos. Y muchos desobedecen a la voz que Dios nos da a través de sus siervos. Y dicen: es que lo dice el pastor, es que lo dice el siervo de Dios. Hermanos, los siervos de Dios hablan porque Dios así les ordena. Si nosotros, hermanos, Dios nos da una orden a través de sus siervos, hay que obedecer lo que ellos nos mandan. Hermanos, la palabra de Dios dice que los hijos deben obedecer a sus padres, que la iglesia debe de obedecer a sus pastores, que debemos obedecer a las autoridades terrenas. ¿Sí o no lo dice la palabra bendita de Dios? Y cuando nosotros obedecemos a nuestros padres, cuando nosotros obedecemos a nuestros pastores, cuando nosotros obedecemos a las autoridades terrenas, estamos obedeciendo a Dios. Pero cuando nosotros los desobedecemos a ellos, estamos ¿qué? Desobedeciendo a Dios. Y la desobediencia a Dios es un estorbo para que Dios escuche nuestra oración. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Otro estorbo, hermanos, a la oración es cuando en el corazón hay pecados ocultos. En el Salmo 66, versículo 18, el salmista está diciendo: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me oyera. Mas ciertamente me oyó Dios y atendió a la voz de mi súplica. Bendito Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. El salmista dice: si en mi corazón
hubiera iniquidad, hubiera pecado, Dios no me hubiera atendido mi oración. Pero como su corazón estaba limpio, Dios escuchó su oración y tuvo de él misericordia. Amados hermanos, cuando nosotros en nuestro corazón hay malos pensamientos, malas intenciones, entonces esto es un estorbo para que Dios escuche nuestra oración. Dios no puede ser burlado. Hay quienes aparentan santidad, pero en su corazón hay cosas contrarias a la voluntad de Dios. El siervo de Dios, David, le dice a su hijo Salomón: y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones y entiende los pensamientos. Entonces, hermanos, es necesario pedirle a nuestro Dios, como dice el salmista: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Que en el corazón, hermanos, haya una limpieza, porque cuando hay en el corazón malos pensamientos, malos deseos, malas intenciones, esto es un estorbo para que Dios escuche nuestra oración. Hermanos, también en Proverbios 28:9 dice la Escritura: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Otro estorbo para la oración es el menosprecio a la palabra de Dios. ¡Qué terrible! Hermanos, cuando Dios no escucha la oración y que nosotros estamos en grande necesidad, pero dice la Escritura: el que aparta su oído para no oír la palabra de Dios, su oración es abominable ante la presencia de Dios. Que Dios tenga misericordia, hermanos. Y en Proverbios 1, 28, 29 solamente voy a leer estos textos. Dice: entonces me llamarán y no responderé. Me van a buscar de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Qué terrible, hermanos. Qué terrible que estemos clamando a Dios y el Señor no nos escuche. ¿Por qué? Dice la Escritura: por cuanto aborrecieron la sabiduría, por cuanto no amaron la palabra de Dios y no tuvieron temor de Dios en sus corazones. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude para quitar todos estos estorbos en nuestra vida y que nuestras oraciones lleguen ante la presencia bendita de nuestro Dios. Amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo, tenemos ahorita mucha necesidad de que Dios escuche nuestra oración. Por nosotros estamos padeciendo quizás enfermedades, problemas, necesidades. Y tenemos mucha necesidad de que Dios escuche nuestra oración en favor nuestro, en favor de nuestra familia, en favor de la iglesia, en favor de otras personas que acuden a nosotros para pedir que oremos por ellas. Pero es necesario que quitemos todos estos estorbos. Es necesario que en el matrimonio, hermanos, haya buen trato. Haya, hermanos, paz y armonía. Que el esposo trate bien a su esposa, la esposa respete a su marido y se sujete a él. Es necesario, hermanos, que seamos obedientes a la palabra de Dios, que seamos obedientes a los siervos de Dios, que seamos obedientes a lo que Dios nos manda por medio de su bendita palabra. Es necesario que pidamos a nuestro Dios que limpie nuestro corazón de toda cosa contraria a la bendita voluntad de Dios.
Y es necesario, como dice Deuteronomios 28:1, que oigamos diligentemente la voz de Jehová nuestro Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos divinos. Cuando hagamos esto, el Señor nos pondrá en alto y enviará bendición sobre nosotros en abundancia. Pero es necesario que nosotros quitemos de nuestra vida todo lo que estorba a la oración. Si hemos hecho cosas que a Dios no le agradan, vamos delante de la presencia de Dios. Pidámosle al Señor que nos perdone. Si, hermanos, nosotros, ¿verdad?, hemos permitido en nuestro corazón cosas contrarias a la voluntad de Dios, pidámosle al Señor que nos perdone. El salmista David está diciendo en el Salmo 19, los errores, ¿quién nos entenderá? Líbrame de los que me son ocultos. Vamos en oración, pidámosle a nuestro Dios que nos ayude para quitar todo estorbo a la oración. Hermanos, en estos momentos vamos a orar y mi deseo es que la bendita paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo more y gobierne en vuestros corazones. Que mi Dios los guarde y los bendiga en su santo y bendito amor, y que esta bendita palabra que Dios ha puesto en mi corazón y en mis labios quede grabada en nuestros corazones y la pongamos por obra. La gloria a mi Señor. Love.